El 25 de mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, que sucedieron durante el transcurso de la llamada Semana de Mayo, entre el 18 de mayo de 1810, fecha de la confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha en que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se lo reemplazó por la primera Junta de Gobierno. La primera Junta estaba formada por el presidente Cornelio Saavedra, los 6 vocales Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea, más los 2 secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Algunas de las causas fueron las siguientes. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 de Gran Bretaña sirvió como ejemplo para los criollos de que una revolución e independencia en Hispanoamérica eran posibles. A su vez, desde finales del siglo XVIII se habían comenzado a difundir los ideales de la Revolución Francesa del año 1789, en la cual una asamblea popular finalizó con siglos de monarquía con la destitución y ejecuciones del rey de Francia, Luis XVI, y su esposa María Antonieta, y la supresión de los privilegios de los nobles. En Gran Bretaña, mientras tanto, se inicia la Revolución Industrial, y para satisfacer ampliamente las necesidades de su propia población, necesitaba nuevos mercados a los cuales vender su creciente producción de carbón, acero, telas y ropa. Gran Bretaña ambicionaba que el comercio de las colonias españolas en América dejara de estar monopolizado por su metrópoli. Para lograr este fin, intentó conquistarlas, con intentos fallidos, en el Río de la Plata mediante las 2 invasiones inglesas del año 1806 y 1807. En Europa se desarrollaban las guerras napoleónicas que enfrentaron al imperio napoleónico francés contra Gran Bretaña y España, entre otros países. Francia tuvo gran ventaja inicial y mediante las abdicaciones forzó la renuncia de Carlos IV de España y su hijo Fernando VII. Estos fueron reemplazados en el trono español por José Bonaparte, hermano del emperador francés Napoleón Bonaparte. Por otro lado, en el Virreinato del Río de la Plata, el comercio exterior era un monopolio de España y legalmente no se permitía el comercio con otras potencias. Esta situación era altamente desventajosa para Buenos Aires, ya que la corona española minimizaba el envío de barcos rumbo a dicha ciudad. Además, Buenos Aires, la capital del virreinato, logró un gran reconocimiento ante las demás ciudades del mismo, luego de expulsar a las tropas inglesas. En 2 oportunidades durante las invasiones inglesas, la victoria contra las tropas inglesas alentó los ánimos independentistas, ya que el virreinato había logrado defenderse solo de un ataque externo sin ayuda de España. Durante dicho conflicto se constituyeron milicias criollas que luego tendrían un importante peso político. La principal de ellas era el regimiento de patricios liderado por Cornelio Saavedra. Bueno amigos, si el video les resultó interesante, no dudes en darle like y suscribirte
para más videos de historia. Hasta la próxima.